Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El narcotraficante prófugo alias Matamba murió en una operación de la policía en el Magdalena Medio. 2 meses después de su fuga, fue encontrado escondido en una finca ganadera. La policía destacó la importancia de la información aportada por la DEA para ubicar a Matamba. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La electa senadora Piedad Córdoba recobró esta noche su libertad tras aclarar con las autoridades de Honduras el incidente por llevar en efectivo $68.000. Por medio de su cuenta de Twitter, Piedad Córdoba agradeció a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y también al gobierno de Honduras por la ayuda prestada mientras estuvo retenida. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional modificó esta noche el inicio de la ley seca para este fin de semana. Comenzará entonces el sábado 28 a las 6 de la tarde. Sábado 28 a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 31 a las 12 del día. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El autor de la matanza de Texas no fue confrontado por nadie cuando atacaba la escuela primaria en la que dejó 21 muertos. Creció hasta en un 800% la venta de mochilas antibalas en Estados Unidos tras la masacre en la escuela de Texas. Los combates en el este de Ucrania llegaron a su máxima intensidad y el presidente Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de cometer un genocidio en el Donbass. Canciller de Alemania asegura que Vladimir Putin ha fracasado en todos sus objetivos estratégicos durante la invasión a Ucrania, la cual no ganará. Bancada de congresistas demócratas en Estados Unidos expresaron su preocupación por las elecciones en Colombia y pidieron seguridad e imparcialidad. La NASA advierte que un gigantesco asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Texas sigue llorando a las 21 víctimas de la matanza en una escuela primaria y se empiezan a conocer desgarradores testimonios de padres de familia víctimas de esta tragedia. Ángel Garza, uno de los asistentes médicos de emergencias que corrió para acudir a la escuela primaria Ruff de Uvalde, en Texas, llegó cuando las autoridades empezaban a llevar a los niños conmocionados por el tiroteo fuera de los salones de clases. El hombre se enteró que su hija Amerie Jo Garza, de 10 años, murió en la masacre cuando estaba ayudando a una de las niñas que estaba herida, y lo primero que le expresó a él era que estaba muy impactada porque le habían disparado a su mejor amiga, Amerie, que la habían matado. La pequeña Amerie había cumplido 10 años apenas 2 semanas antes del ataque. Su familia celebró la fecha con una cena y le regaló un teléfono celular. Sus compañeros de clase le dijeron a Garza que Amerie intentó llamar al 911 durante el ataque. Por otra parte, George Rodríguez, abuelito del pequeño José Flores, de 10 años y víctima del mortal tiroteo en Uvalde, visitó el altar con 21 cruces que se realizó en la escuela Ruff y hasta allí llevó flores y globos. Happy go lucky, played baseball, little league baseball, tried to teach him a little golf, and he tried it everything. He was just a little boy like growing up, going to school. José cursaba 4º grado y se encontraba en uno de los salones cuando el tirador Salvador Ramos entró y disparó contra todos los pequeños. El atacante que mató a 19 niños y 2 maestras en la escuela primaria Rupp en Uvalde, Texas, no fue confrontado por ninguna autoridad durante los 40 minutos que duró la matanza. Luego de ese tiempo, un equipo de la patrulla fronteriza abatió al agresor. El director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Víctor Escalón, manifestó que el joven de 18 años, Salvador Ramos, no fue confrontado por ningún agente de recursos escolares fuera de la escuela y aparentemente entró por una puerta sin llave. Escalón aclaró esto ya que la agencia de aplicación de la ley dijo que un agente lo había confrontado. George left into a schoolroom, into a classroom that has doors open in the middle.
Officers are there, the initial officers, they receive gunfire. They don't make entry initially because of the gunfire they're receiving. But we have officers calling for additional resources. Según Escalón, pasó una hora antes de que un equipo táctico de la patrulla fronteriza de Estados Unidos irrumpiera en el salón de clases y abatiera a Ramos, una línea de tiempo que generó dudas sobre si la policía podría haber intervenido antes. Fabricantes de mochilas antibalas en Estados Unidos manifestaron que aumentó la demanda de este producto en un 800% tras el tiroteo en la escuela de Texas. Después del tiroteo que se presentó en una escuela primaria en la ciudad de Uvalde, Texas, se dispararon las ventas de mochilas antibalas para niños un 800% en Estados Unidos. Mike DeGuess, ex agente del servicio secreto y fundador de la empresa Leatherback Gear, aseguró que sus mochilas ofrecen la misma cantidad de blindaje antibalas que tenía cuando protegía a los mandatarios estadounidenses. La mayoría de las ventas se concentran en la mochila Sport One Junior, que cuesta casi $250, la cual se separa en dos piezas, creando un chaleco antibalas en segundos, cubriendo el frente y la espalda del usuario. Según el dueño de la marca, este producto fue pensado en tiroteos activos. El gobierno de Joe Biden anunció el refuerzo del tipo de armamento que ofrece a Ucrania con el envío de sistemas de lanzacohetes avanzados de largo alcance. Estas armas son capaces de lanzar múltiples misiles a cientos de kilómetros, mucho más lejos que cualquiera de los sistemas de los que dispone actualmente Ucrania, lo que para Kiev podría ser decisivo en su guerra contra Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que Rusia no ganará la guerra y agregó que la política de Putin es imperialista. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, el canciller alemán Olaf Scholz condenó duramente la guerra de Rusia en Ucrania y pidió un mundo multilateral en el que las diferentes potencias globales trabajen juntas para superar desafíos que amenazan la vida. Scholz se dijo convencido de que Rusia no ganará la guerra en Ucrania. Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Und ich bin überzeugt, wird ihn nicht gewinnen. El alemán describió la política de guerra de Putin como imperialismo, que trata de bombardearnos a una época en que la guerra era un medio político común, cuando nuestro continente y el mundo carecían de un orden de paz estable. En alerta se encuentra el ejército de Ucrania ante los intensos ataques de Rusia que están en su máxima intensidad contra la región del Donbass y la ciudad de Kharkov, que ha dejado hoy a más de una treintena de muertos y varios heridos. El ejército ruso intenta hacerse con el control de la ciudad de Severodonetsk, que tenía unos 100.000 habitantes antes de la guerra, y del centro de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, donde el impacto de varios misiles rusos en una de las estaciones de metro causó al menos 7 muertos y 17 heridos. Desde el Kremlin aseguran que destruyeron además con misiles de alta precisión un centro ucraniano de inteligencia electrónica en la región de Mykolaiv, en el sur, ataque en el que habrían fallecido 11 militares ucranianos y 15 técnicos extranjeros. Afirman que también atacaron los talleres de producción de Motorzyk, una empresa ucraniana que produce motores de aviones para la aviación de combate de las fuerzas aéreas ucranianas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien acusa a Rusia de crímenes de guerra en el Donbass, rechazó la idea de ceder territorios a Rusia para lograr la paz. Esa propuesta fue lanzada en el Foro de Davos por algunos dirigentes políticos occidentales, entre ellos el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Eso ofendió a Zelensky, quien comparó a quienes abogan por darle a Rusia un pedazo de Ucrania con quienes en 1938 cedieron territorio a Hitler con la esperanza de evitar la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hoy aumentar en un 10% el salario mínimo y las pensiones. Además, también subirá el mínimo de subsistencia de los rusos al reconocer que este año es difícil para los ciudadanos que ven cómo las sanciones han disparado la inflación a más de un 11% y se preparan para una grave recesión. El Papa Francisco dirigirá un rosario mundial por la paz este martes 31 de mayo a las 6 de la tarde, hora de Roma, ante la estatua de la Virgen Reina de la Paz.
Desde la Basílica de Santa María, la Mayor de Roma, presidirá la oración y todos los fieles podrán sumarse a la plegaria que busca, según informó el Papa, ofrecer una señal de esperanza al mundo que sufre por el conflicto en Ucrania. Más de una veintena de congresistas de Estados Unidos pidieron a través de una carta dirigida al secretario de Estado seguridad e imparcialidad en las elecciones colombianas, por las cuales se mostraron preocupados. Para una buena parte de la bancada del Partido Demócrata del Congreso de Estados Unidos, hay una preocupación por el futuro de las elecciones presidenciales en Colombia ante hechos como los supuestos señalamientos de fraudes y las amenazas a los candidatos al primer cargo del país. Es por eso que a través de esta carta un grupo de 24 representantes a la Cámara de Estados Unidos le piden al secretario de Estado Antony Blinken apoyar el proceso electoral en Colombia para que se lleven a cabo unas elecciones libres y justas sin violencia política y con sólidas protecciones para la seguridad de sus candidatos y votantes. Los candidatos presidenciales de la coalición del Pacto Histórico, que incluye a Gustavo Petro y Francia Márquez, encabezan varias encuestas. Sin embargo, el 2 de mayo, la campaña suspendió sus operaciones en la región del Eje Cafetero en Colombia, informando que se había enterado de un complot creíble para asesinarlo. En la misiva, los legisladores piden que se preste atención en el conteo de votos y que todos los actores políticos de Colombia respeten los resultados de las elecciones sin importar quién gane. Asteroide de casi 2 kilómetros de diámetro, es decir, 4 veces el tamaño del Empire State Building, se acercará a la Tierra este viernes 27 de mayo. Se trata del asteroide más grande entre los que se acercarán a la Tierra este 2022. Los científicos calculan que viaja a aproximadamente 76.000 kilómetros por hora. Desde el Centro de Estudios de la NASA sobre objetos cercanos a la Tierra enviaron un mensaje de tranquilidad a pesar de que el asteroide fue catalogado como potencialmente peligroso. Por primera vez se logró secuenciar el genoma de una de las personas víctimas de la erupción en Pompeya, una tragedia ocurrida en el año 79, cuando el volcán Vesubio desató todo su poder sobre esta ciudad que fue engullida por una ola de gases tóxicos, cenizas y lava. Las nuevas tecnologías permitieron encontrar nuevos datos sobre los habitantes de la ciudad romana de Pompeya, que fue sepultada bajo la ceniza del Vesubio en el año 79 gracias a la secuenciación del genoma de 2 esqueletos que fueron encontrados entre las ruinas de esta antigua urbe. De hecho, las muestras de material genético fueron tomadas de una pareja descubierta en el comedor de la casa del artesano hace más de un siglo, de quienes los científicos solo lograron completar el genoma del hombre, un pompeyano del Imperio Romano de 35 años que, según los resultados, sufría de una dolorosa afección provocada por la tuberculosis que pudo impedirle huir de la catástrofe ocurrida hace casi 2000 años. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Para llevar la mejor tecnología al Valle del Cauca, Claro y Claro por Colombia, su estrategia de sostenibilidad, conecta a 2.716 estudiantes a Internet gratuito en Palmira, Tuluá, Buga y Buenaventura, con la iniciativa de Escuelas Conectadas. La idea con nosotros es continuar con este proceso. Agradezco a Claro la oportunidad que nos dieron de tener este internet social, sobre todo en esta zona que es tan vulnerable del barrio La Emilia. Es mucho más rápido, las consultas se dan más fácilmente. Yo creo que nos ha mejorado muchísimo. Entonces los niños se han ido familiarizando fácilmente con todo lo que tiene que ver con los equipos. En este momento uno puede aprender demasiadas cosas que nos pueden servir para el futuro. Conectando cada semana Internet gratuito a una escuela, Claro por Colombia continúa apoyando los procesos educativos y fortalecimiento de las habilidades digitales de más de 1.299 estudiantes de género femenino, 53 pertenecientes a minorías étnicas y 67 estudiantes que han sido víctimas o que han sufrido algún tipo de desplazamiento en el Valle del Cauca. Es que un niño usted lo mete en un aparato con la internet y para ellos se les abre un nuevo mundo. Con 768 estaciones base en Valle del Cauca, Claro cubre el 100% de las cabeceras municipales con internet móvil 4G, lo que ha ayudado a muchos emprendedores. La tecnología ha sido súper importante para el crecimiento de Dulce Nata, porque digamos a través de las redes sociales es que nosotros nos damos a conocer aún más como marca. La comunicación digital es el nuevo voz a voz. Y pues es definitivamente lo que nos ayuda a crecer a los emprendimientos.
Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. De nuevo los saludo. El doctor Gustavo Petro, quien figura como favorito en las elecciones presidenciales que se cumplen desde el pasado mañana en Colombia, estuvo hoy reunido con la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI. Los integrantes de la Junta Directiva de la ANDI presentaron sus propuestas para el país y hablaron con los candidatos de lo que proponen ellos para Colombia. Una política de industrialización de Colombia para los tiempos actuales. Esto que es para incluso la actual generación una política absolutamente nueva, cómo industrializar a Colombia. Temas como la autonomía energética también estuvieron sobre la mesa. La idea de que efectivamente los pueblos, los ciudadanos, los sistemas operativos, los sistemas empresariales y también, por supuesto, los estados quieren tener la seguridad de que van a contar con los combustibles que necesitan para poder operar en el futuro. Los integrantes de la ANDI hicieron un llamado a los actores políticos a recibir los resultados de manera respetuosa y a pensar en el bien común, así como en la seguridad jurídica para el país. De nuevo se les saluda. Una de las primeras cosas que Gustavo Petro tendrá que ayudar a la alcaldesa de Bogotá que arreglar si es elegido presidente es el tránsito de Bogotá. ¿Qué le pasó? Digamos, hay muchas reuniones en el día en diferentes partes de la ciudad y ahí va uno cumpliendo la agenda, pero se va descuadrando no solo por el tráfico, sino porque la conversación se extiende, porque estuve en una reunión de empresarios con la ANDI de hace unas horas. Ahora transmitimos a una parte de eso, y entonces bueno, hay muchas preguntas, inquietudes, y eso va comiendo un tiempo y al final pues no es tan fácil. Pero aquí estamos. Muchas gracias por haber aceptado su invitación. ¿Cuál fue el tema más importante, el tema central tratado hoy con la Junta Directiva de la ANDI? Fue una reunión, la impresión que a mí me dio es que tenían mucha expectativa, digamos, una reunión donde ellos quedaron, digamos, en mi opinión, gratamente, porque en el mundo de ellos a uno lo presentan sin conocerlo personalmente como si fuera el que va a acabar con su mundo. Y cuando se dan cuenta ya en la conversación, el cruce de preguntas, las razones, los argumentos, en qué consiste rehacer una política de industrialización para Colombia que desde los tiempos de Carlos Lleras Restrepo no existe. Y cómo sería, y que la conectividad y los temas complejos que eso demandaría. Entonces se rompe un poco el prejuicio y entra la reunión en una dinámica más constructiva. Bueno, nosotros creemos esto, yo creo esto. Se entiende que se puede construir un pacto si ganamos las elecciones, obviamente, y un proceso, digamos, de acuerdos sociales que pueda posibilitar no solamente el desarrollo, sino la paz, la convivencia social, que solo se logra si realmente logramos construir justicia social en Colombia. Sí. Mire, doctor Petro, si usted es elegido presidente, ¿qué debe esperar la empresa privada, el sector privado de Colombia, de usted como jefe de Estado? Una empresa será más grande si la sociedad es más grande y rica. Y una sociedad más rica es si supera la pobreza, diría la filosofía de Pambelé, por ejemplo. Y es natural, tiene que ser así. Hay unos retos que tienen que ver con superar la pobreza. Son 20 millones de colombianos ya con hambre. Sí. Y por todas las circunstancias actuales, ese es el final de este gobierno: hambre, violencia, corrupción. Superar la pobreza implica también crecer económicamente. Una política del Estado aplicada a derechos universales como la educación de la más alta calidad posible al conjunto de la juventud,
el cuidado de la niñez, porque la gente dice, no es que no se le puede ayudar gratis a la gente, sí, pero ¿cómo le vas a pedir a un niño que trabaje? O a un viejo ya de 75, 80 años que se ponga a trabajar. Ahí tiene que haber cuerpos de política social muy fuerte, pero al final la pobreza realmente se supera si crece la producción en Colombia. Producción. Cuando uno habla de producción está hablando de agricultura, de industria y pondría el turismo porque Colombia es bella. Hacer crecer la agricultura ya es un complejo. Tienes 20 millones de hectáreas fértiles, 5 apenas. Solo 5, sí. 5 las usas, sí. Incluso algunas son ni siquiera en tierras fértiles. Sí. Y el resto es ocupado ahí, pasto. Eso, así no nos desarrollamos. Pero digo, concretamente, un empresario privado debe temer si usted es presidente. No, para nada. Debe apostar a que yo sea presidente. ¿Por qué? Porque yo creo, con los rivales que hay, los contradictores y las circunstancias actuales de Colombia, que quien podría garantizar un pacto social, pensando en justicia social, no usando al pueblo, sino logrando, digamos, que pueda construirse un mejor vivir para la gente más desfavorecida, para el conjunto de la sociedad, soy yo. Un pacto social es fundamental en Colombia ahora. Pero para un pacto social ocurra en cualquier país del mundo que tenga el desequilibrio que tiene hoy una nación como la nuestra, se requiere la cooperación de parte y parte. Sí. Para eso hay que recurrir a lo que siempre se recurre, tributación. Sí, impuestos. El pacto social es impuestos. Entonces. Para los más poderosos de Colombia. Ahora acabo de salir de un programa, por eso me retardé un poquito, unos profesores de economía, Luis Jorge Garay y Jorge Iván Ospina, hablando de reforma tributaria. Ellos han hecho sus cálculos, sus cuentas, y ellos mostraban cómo a medida que más ingreso tiene una persona en Colombia, más aumenta el impuesto hasta llegar a la clase media alta. Cuando ya pasas de la clase media alta hacia arriba, o sea, los súper ricos, los impuestos porcentualmente caen. Es decir, la legislación colombiana a través de los años en el Congreso, por presión e intereses económicos, no ha logrado construir lo que la Constitución ordena, que es un sistema progresivo. Es decir, entre más ingresos tengas, más porcentualmente vas pagando al Estado, incluso si son los más grandes ingresos de Colombia. Por ejemplo, los dividendos. Aquí ocurre que eso no pasa. Entonces, el Estado se financia entre el IVA, la comida, la gente toda, y la clase media, y los súper ricos no. Yo creo que aquí el pacto consiste en que los súper ricos paguen impuestos. El asunto, doctor Gustavo, es que el gobierno no puede aumentar impuestos ni crearlos, es el Congreso. Sí. Y usted necesita una mayoría parlamentaria para que le aprueben una reforma tributaria. ¿Cómo va a hacer usted, si es elegido presidente, para tener mayoría parlamentaria? En esa y en otras materias. Sí, señor. Una gobernabilidad. Hoy tenemos unos datos. Logramos la bancada más grande del Congreso. Sí. Eso no existía antes. Pero no es mayoritario. No suficiente, pero importante, es estratégico. Sí. Hay, en mi opinión, una bancada que podría acercarse programáticamente a nosotros, que es lo que hoy se mueve como Coalición de la Esperanza, que también tiene un número importante, aún sumadas, no somos mayoría. El que viene a determinar una mayoría, yo tengo aquí un síndrome histórico que puede ser no correcto, es el Partido Liberal. Allí ya usted está haciendo las cuentas frente a casi una mayoría, faltarían 2, 3 parlamentarios. Ahí está la posibilidad. Ahora, el Partido Liberal tiene problemas, ¿cierto? Porque, en mi opinión, no logra en sus instancias directivas, porque en la base, digamos, tenemos mucha fuerza. Incluso hubo una convención nacional liberal progresista que acogió todo el país, pero en la cúspide institucional de ese partido no logran darse cuenta
¿Cuál es el papel del liberalismo hoy en Colombia? Si jugarle al proyecto autoritario de siempre, que hace trizas la paz, que hace más de lo mismo, en una cosa que ya es insostenible, con el modelo económico que proponen, seguir dependiendo del petróleo, el autoritarismo, la incapacidad de resolver los temas de la violencia. Y ahí ponen al Partido Liberal oficialmente. Pues eso no tiene nada que ver con el liberalismo, ni con la historia liberal. Sí, sí. Entonces, aquí que se habla, si lo queremos poner en términos históricos, y yo soy un continuador de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, ¿cómo es que el Partido Liberal no está aquí ayudando? Va a haber una oportunidad de nuevo para rehacer este tema si ganamos las elecciones y hablamos de mayoría parlamentaria. Sí, pero entonces, mire, históricamente, doctor Petro, las coaliciones para lograr una mayoría parlamentaria se logran siempre, y usted bien lo sabe, ahora que es senador, a cambio de algo. Las transacciones sí, políticas. Señor. ¿A cambio de qué, doctor Petro? No, yo pienso que aquí ya es clave cambiar la relación gobierno-congreso, que ha sido así. Incluso yo hice debates. Así es. Me acuerdo hace años con los códigos secretos para repartir dineros a través de la contratación con los congresistas. El que sí, no es burocracia, es contratos, es peor. Peor, sí. Es peor porque no son personas, es dinero público, que además se pierde. Yo pienso que la relación presidente-Congreso de la República institucionalmente, eso puede implicar, debe implicar que el congresista deja de ser un intermediario entre el recurso público que hay y los alcaldes que necesitan proyectos, que por ahí que es el proceso, digamos, de la corrupción parlamentaria. Quitar ese papel de intermediación del parlamentario, que puede implicar que en las leyes del Congreso, del presupuesto, que es donde está el dinero, digamos, la ley importante, le permitamos a los municipios, todos, por derecho, no por negociación, por derecho. En la constituyente se habló del derecho de prioridad, no logró pasar. Derecho de prioridad es que un municipio, hasta por una cuantía, vamos a poner 5.000 millones de pesos, que para Bogotá es nada, pero para cualquier municipio de los 1.000 pequeños municipios de Colombia es muchísimo, pueda poner un proyecto que es obligatorio financiar. Y no está en transacción ni nada, es su derecho, que lo haga con la comunidad. El derecho ya, y la obligación. Una obligación del Estado, ese derecho de prioridad. Ahí quitaríamos papeles de intermediación del Parlamento. También... Pero mire, pero sobre esto es que usted acaba de decir, lo de los contratos. Sí. Evidentemente, pues no solamente burocracia para el Congreso, sino contratación oficial. ¿Cómo va a hacer usted, y este tema sí que es delicado, doctor Gustavo, para controlar la contratación con empresas del Estado? ¿Con quién? Con empresas del Estado. La corrupción, hablemos, digamos, que es lo que afecta a la contratación pública, porque es un instrumento de corrupción enorme. Hay que dar unas señales, en mi opinión, poderosas. Eso de que uno se quita el cinturón y todo, voy a darle rejo al corrupto, eso es bueno para ganar votos, pero al corrupto le importa un comino, le voy a quitar la camioneta al congresista. Sumas ese valor y aunque éticamente es importante, no, digamos, no es ni un pelo lo que es la corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia son billones de pesos. Y hay que dar unos mensajes, digamos, ejemplarizantes. Voy a poner estos hechos. Uno, una comisión de investigación pedida a las Naciones Unidas, como en Guatemala, ojalá dirigida por el mismo magistrado Iván Velázquez, para coger contra la impunidad en la corrupción, para coger los temas más importantes de corrupción que ha habido en Colombia y que han en realidad quedado en la impunidad. Odebrecht, por ejemplo, los
que recibieron al final los sobornos, 50 millones de dólares, que la fiscalía, como el fiscal era el socio del socio de Odebrecht, pues no lo dejó en la impunidad. Reficar, etcétera, los más grandes hechos de corrupción investigados por una comisión independiente de origen internacional. ¿Usted recurriría a Velázquez? Sí, sí se puede, porque eso depende de Naciones Unidas. Incluso es una solicitud que haría el presidente de instalar esa comisión. Damos un primer mensaje fortísimo. Incluso no pasaría como Guatemala, que el presidente empezó a obstaculizar cuando se dieron cuenta de... Que además lo deportaron. Un segundo elemento, digamos, de lucha contra la corrupción es este que acabo de mencionar. Quitar el papel de intermediación del parlamentario de los recursos públicos. Eso me parece clave, es parte de la corrupción, no toda, pero me parece fundamental como mensaje al país de un nuevo camino más transparente en el manejo del Estado. Pero mire, escúcheme esto. Sobre este tema de la corrupción, el doctor Rodolfo Hernández basó su campaña sobre la anticorrupción y él está siendo investigado por corrupción por la Fiscalía. Sí, porque entonces es un mensaje falso, independientemente si es culpable o no. Sí. Hasta ahora es imputado, es el único candidato imputado por corrupción de todos los que desde el principio. Y los hechos son feos, digamos, una notaría, una evidencia por millones de dólares. Entonces, pues un presidente no puede dar ese mensaje. Entonces, no, es que la corrupción se acaba, pero resulta que el proceso judicial tiene fuertes indicios de corrupción. El presidente tiene que ser un ser honesto. Digamos, al menos de tantas investigaciones que me han hecho, yo he perdido mi cuenta de eso. Nunca pudo, ni siquiera pasaron a una formulación de cargos en ningún proceso. Día tras día la prensa termina dando noticias de que Petro aquí le fallaron a favor, etcétera. Acaba por la subida de las tarifas del Transmilenio, acaban de fallar a favor. Entonces yo al final aquí llego después de unas investigaciones profundas contra mí de todo tipo, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, y estoy libre. Bien, digamos, ya no tengo ni procesos, quedan algunos por ahí, y no ninguno por corrupción, ni siquiera en el inicio ninguno por corrupción, siempre era que la calumnia, que no sé qué. Aquí sí tenemos, el mensaje tiene que ser muy claro. Si yo soy honesto, punto, tengo más capacidad de que un ministro, un viceministro, por ahí cualquier funcionario que tenga control sobre el dinero público sea honesto. Eso no es automático. ¿Usted no tendrá mano débil si se llega a descubrir algún funcionario corrupto? Eso va para afuera, va para afuera. Sea quien sea. Va para afuera la investigación. Ocupa el cargo que ocupa. Son tres cosas. La comisión para los grandes delitos de corrupción en Colombia, los grandes, que la gente, que todo funcionario público, hasta el portero, sepa que las cabezas de la corrupción van a caer. Dos, pasar la Procuraduría a la Fiscalía. Esto es más complejo. Esto es una, digamos, ya sabemos que ¿eliminar la Fiscalía? La Procuraduría. ¿Eliminarla? No, pasarla toda con su presupuesto, los funcionarios a la Fiscalía. Para investigar corrupción. Y configurar la Fiscalía Anticorrupción, porque la corrupción es un delito. Es decir, convertir a la Procuraduría en Fiscalía contra la corrupción. Sí. Eso implica que pasa al Poder Judicial, deja de ser gubernamental realmente. Eso significa que cumplimos la sentencia de la Corte Interamericana, que ya sería parte del Poder Judicial. Y eso significa que dejamos de ver la corrupción como una irregularidad administrativa, que es lo que es el ámbito de la actual Procuraduría, y pasa a lo que es un delito, es un crimen, es en el Poder Judicial y en el Poder Investigativo del Estado que se tiene que hacer los procesos investigativos. ¿Pero la Procuraduría actual desaparecería? Pasa, sí, dejaríamos de tener un Ministerio Público que es gubernamental. Y pasa a la Fiscalía. Y pasa al Poder Judicial. Pero entonces, doctor Petro, ¿no habrá el procurador de elección
por parte del Congreso. Habrá un procurador. Eso tendría que cambiar, porque sería el gran zar anticorrupción. Ah. Sería el gran zar anticorrupción. Eliminando al procurador. Eliminando la figura actual de procurador. Eso es una reforma constitucional, sí, eso es una que usted va a presentar si es elegido. Al Congreso de la República. Y el tercer elemento es quitar el papel de intermediario del parlamentario. Y dejarlo en su función constitucional. ¿No? Por el manejo del Congreso. Yo creo que hoy tenemos unos vientos a favor de eso. En cierta forma la política ha cambiado. Pero mire, doctor Gustavo, desgraciadamente el tiempo se nos agotó, porque yo tengo que comenzar con el noticiero ya. Sí. Le quiero solicitar que por favor me acepte la invitación para seguir conversando usted y yo, y este programa que vamos a grabar desde este momento lo transmitimos mañana a las 8:30 de la noche. Bueno, perfecto. Estupendo, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Vienen ahora las noticias más importantes del día en el noticiero CMI Noticentro. Noticentro 1, CMI. Cumbre de narcos y una bruja venezolana facilitaron ubicación de Matamba, revela policía. La supuesta pitonisa entregó información sobre su ubicación a la DEA. Matamba se escondía en una finca ganadera cerca de Puerto Boyacá. La DEA, infiltrados e informantes en Estados Unidos ayudaron a su localización, dice director de la policía. En Libertad de Piedad de Córdoba, la senadora electa agradece gestión de vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Bloqueo y disturbios hoy frente a la Universidad Nacional. Medidas para elecciones en Bogotá. Rodolfo Hernández llamado a juicio por corrupción por la Fiscalía. Los gremios piden voto responsable en elecciones. Corte Constitucional ordena protección a menores venezolanos. Batalla campal entre policía y estudiantes en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Respuesta del Canal 1 a investigación ordenada por Superintendencia de Industria y Comercio. Más alzas en las tasas de interés, anuncia el Banco de la República. A 100 billones de pesos ascienden deudas por hipotecas en el país, revela el DANE. Acciones de Nubank, tercer banco del mundo, podrán comprarse en la Bolsa de Colombia desde el martes próximo. Corte Suprema falla sobre despidos. El dólar sigue cayendo. La bolsa sube. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Una cumbre de narcotraficantes realizada hace unos días en el Magdalena Medio y la información suministrada por una pitonisa venezolana permitieron la ubicación de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, uno de los líderes del Clan del Golfo, quien fue abatido por las autoridades en zona rural del municipio de Bolívar, Santander. El 18 de marzo, cuando se fugó de la cárcel La Picota, Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, empezó un recorrido hacia la vía al llano para distraer a las autoridades. Antes del primer peaje cambió de vehículo y se devolvió hacia el norte para salir de Bogotá por la calle 80 y buscar una ruta hacia el Magdalena Medio. Pues es una zona que en su momento fue de injerencia de las autodefensas, de las antiguas autodefensas del Magdalena Medio, una zona en la que actualmente hay presencia del Clan del Golfo. Él tuvo comunicación con estas personas y creo que estratégicamente para él se le facilitaba esta zona, que lo conocían y conocía a ciertas personas de aquí del sector, y pues obviamente le iba a facilitar su permanencia aquí sin mayores inconvenientes. Una semana después de la fuga, la policía tuvo información sobre una reunión de narcotraficantes en la que se habló de la llegada de un delincuente que se estaba escondiendo en la región. Sin embargo, no era claro de quién se trataba. Pero allí fue una alarma que nos generó para saber que alguien extraño, una persona extraña y de
pues, de valor estratégico para nosotros y va a estar presente en esta zona. El general Ricardo Alarcón, director de la Policía Antinarcóticos, aseguró que la segunda pista sobre la ubicación de Matamba la entregó una bruja venezolana que era consultada por este narcotraficante hace más de 10 años. Una persona que se desempeñaba como pitonisa y gracias a unas comunicaciones que ella tuvo con esta persona nos permitió hacer este trabajo de cartografía para lograr la ubicación inicial de un punto que está a unos 21 kilómetros de esta zona donde nos encontramos. En 3 casas como esta, ubicadas aquí en la región del Magdalena Medio, se escondió alias Matamba desde que se fugó de la cárcel. Esta mañana a las 7:30 fue sorprendido por un equipo de 6 comandos de la policía. Posteriormente, en un enfrentamiento aquí a pocos metros, lanzó una granada contra los uniformados. Estos le dispararon y cayó muerto. Continuamos con el trabajo estos últimos 6 días. Un trabajo arduo de 24 horas sin descanso para lograr ubicar este punto que ya sabíamos que era inminente que Matamba se encontraba aquí en esta zona. Según fuentes de la policía, alias Matamba estaba buscando un helicóptero para desplazarse desde el Magdalena Medio hacia el departamento de Risaralda y después seguir su ruta hacia el sur del país. Alias Matamba buscaba llegar al departamento de Nariño, donde comandó un grupo con más de 100 hombres armados antes de ser capturado. Cuando alias Matamba se fugó de la cárcel, la fiscalía lo iba a interrogar para corroborar menciones de militares retirados que aparecieron en su celular. Uno de ellos, el excomandante de las fuerzas militares, general Leonardo Barrero. La agencia norteamericana antidrogas DEA, infiltrados en el Clan del Golfo e informantes en los Estados Unidos, colaboraron con la búsqueda y el hallazgo de alias Matamba, según reveló el director de la policía, general Jorge Luis Vargas. Desde que huyó de la picota sobornando a guardianes del IMPEC hace 2 meses, el narcotraficante alias Matamba se puso en la mira de un grupo de 60 personas, agentes nacionales y extranjeros, que se dedicaron a seguirle el rastro. Este equipo viajó a Estados Unidos, se reunió con varias personas que nos dieron información importante, regresaron, nos enteramos de la reunión que hubo en el Magdalena Medio con delincuentes de las extintas autodefensas de ese lugar. Tan pronto se tuvo información de una reunión de Matamba con alias Gonzalito en el Magdalena Medio, la policía montó el operativo especial y ubicó al narcotraficante. Llegamos a capturarlo, se enfrentó con la policía, hay incautado un fusil, una pistola, 2 revólveres, varia munición. La información que tengo es que habría lanzado una granada a los comandos jungla de la Policía Nacional. Fue un trabajo de alta cirugía, comenta el general Vargas Valencia. Un trabajo totalmente de alta, voy a decirlo entre comillas, cirugía para llegarle a él, de mucha precisión. Inteligencia, Policía Judicial, con fiscales, la señora Vicefiscal General de la Nación estuvo permanentemente con nosotros. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, declaró que esta es una demostración del compromiso del gobierno con el combate a los criminales que tanto daño le hacen a los colombianos. Ningún criminal está por encima del Estado y de la justicia. Eso fue lo que dijo hoy el presidente Iván Duque al dar más información sobre el operativo en el que fue abatido alias Matamba. Durante un acto en la Escuela Militar de Cadetes con veteranos de las fuerzas militares y de policía, el presidente Iván Duque calificó de héroes a los miembros de la fuerza pública que participaron en el operativo en el que murió alias Matamba, a quien definió con términos muy fuertes. Criminal, una rata de alcantarilla también, miembro de del Clan del Golfo, que pretendió burlarse de este país, burlarse de las autoridades, burlarse de la justicia. Y hoy fue dado de baja cuando intentó además agredir a la fuerza pública, atacarla. Entonces murió en ese combate. El presidente Duque advirtió que el Estado seguirá triunfando sobre los criminales. Las autoridades de Honduras informaron que la electa senadora Piedad Córdoba ya no está en calidad de retenida en ese país y podrá abandonar cuando desee la nación centroamericana. Piedad Córdoba, quien estaba detenida en Tegucigalpa por portar $68.000 en efectivo, recobró su libertad hoy. Migración de Honduras lo notificó mediante este comunicado de prensa. La senadora Piedad Córdoba no posee ninguna restricción de movilidad, por lo que está en total libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo decida. La electa senadora del Pacto Histórico agradeció por medio de su cuenta de Twitter. Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse. Su regreso a Colombia está previsto para las próximas horas.
Esta tarde hubo violentos disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional. Cerca de 20 personas encapuchadas bloquearon la carrera 30 y le prendieron fuego a una moto de la policía. Esto provocó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los choques entre manifestantes y fuerza pública se prolongaron por más de 3 horas. Pese a los disturbios, Transmilenio no suspendió la operación. El ministro del Interior, Daniel Palacios, reveló las medidas adoptadas para la jornada electoral del domingo. La ley seca comenzará a regir desde las 6 de la tarde. Al presidir la última sesión de la Comisión de Garantías de cara a las elecciones de este domingo 29 de mayo, el Gobierno Nacional modificó el decreto mediante el cual establecía la ley seca. Ahora comenzará el sábado a las 6 de la tarde. La ley seca irá hasta el lunes 31 de mayo al mediodía. Esto como consecuencia de múltiples solicitudes de asobares, de diferentes gremios, en donde han solicitado que por consecuencia de la reactivación económica y del golpe que ha tenido este sector, que pudiese iniciar a las 6 de la tarde. El ministro también hizo un llamado a los candidatos presidenciales. A que los candidatos y las campañas se comprometan a aceptar los resultados electorales. Cerca de 300.000 miembros de la fuerza pública custodiarán las elecciones en todo el territorio nacional. En Bogotá ya está listo el dispositivo para garantizar la seguridad durante las elecciones del domingo. Cada localidad tendrá un puesto de mando unificado. Se mantendrá la restricción al parrillero en moto y no habrá ciclovía. En Bogotá empezaron los controles y patrullaje de las autoridades en las vías principales como medida preventiva de cara al proceso electoral. Con 10.500 hombres de la policía y más de 30 puestos de control, la capital estará blindada. Además, este jueves se instalaron 20 puestos de mando unificado en cada una de las localidades. Alertas hay varias, estamos alertas, estamos atentos, estamos cuidándonos, pero tenemos todo el dispositivo ciudadano de registraduría, de recolección de cualquier denuncia o inconformidad que pueda tener la ciudadanía y de despliegue policial para que podamos ir tranquilamente a votar el próximo domingo. Tenga en cuenta que en la capital no habrá ciclovía el domingo, solo el lunes festivo. Además, se mantendrá la prohibición al parrillero hombre en moto de jueves a sábado, así como la restricción de aglomeraciones en los parques. Los senderos ecológicos estarán cerrados de sábado a lunes y Transmilenio operará en los mismos horarios. El registrador nacional Alexander Vega anunció que sí habrá una auditoría forense a las elecciones, tal como lo solicitaron el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral. El gobierno y la organización electoral acordaron junto con los partidos políticos que sí habrá auditoría internacional. Esta será contratada después del domingo 29 de mayo. La posición de la registraduría es que exista la auditoría. El Consejo Electoral tiene los recursos y puede existir una auditoría con posterioridad al proceso electoral. El registrador también anunció que denunciará penalmente al presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, por decir que hubo fraude en las elecciones legislativas. Lamentablemente, que dentro de la misma institucionalidad se alegue un fraude electoral. ¿Y por qué debo mencionarlo? Porque ustedes, cuando hagan la observación, van a encontrarse la desinformación. La desinformación puede existir, pero nunca desde la institucionalidad. El anuncio lo hizo al darle la bienvenida formalmente a las misiones internacionales de observación electoral. El candidato presidencial Gustavo Petro presentó hoy su política industrial ante la Junta Directiva de la ANDI. Los integrantes de la Junta Directiva de la ANDI presentaron sus propuestas para el país y hablaron con los candidatos de lo que proponen ellos para Colombia. Una política de industrialización de Colombia para los tiempos actuales. Esto que es para incluso la actual generación una política absolutamente nueva, cómo industrializar a Colombia. Temas como la autonomía energética también estuvieron sobre la mesa. La idea de que efectivamente los pueblos, los ciudadanos, los sistemas operativos, los sistemas empresariales y también, por supuesto, los estados quieren tener la seguridad de que van a contar con los combustibles que necesitan para poder operar en el futuro. Los integrantes de la ANDI hicieron un llamado a los actores políticos a recibir los resultados de manera respetuosa y a pensar en el bien común, así como en la seguridad jurídica para el país. Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez también se reunió con los integrantes de la ANDI y reveló detalles de su propuesta en materia tributaria. En la reunión con los integrantes de la ANDI, el candidato Federico Gutiérrez les pidió que se comprometan a ayudar con la crisis social que enfrenta Colombia. Dijo que hay que pagar mejores salarios y explicó su eventual reforma tributaria para asumir su programa social de gobierno. Lo que yo sí he dejado claro es que aquí tienen que pagar más quienes más tienen.
que yo sí lo que he propuesto es que tengamos un Estado más austero y eficiente. Hemos sido defensores de la idea de que quien gane más pague más. Desde la ANDI señalaron que ya vienen implementando en algunas empresas el bono de gratitud económica. El candidato también se reunió con integrantes de la misión de observación electoral de la OEA, pidió garantías y que se permita continuar con la inscripción de testigos electorales. También presentó algunas denuncias. Estructuras como el ELN, disidencias FARC y Clan del Golfo, donde intimidan a la gente para que no hagan campaña a favor nuestro o inclusive les hacen bajar la publicidad nuestra y reciben amenazas, y que en esas zonas no puede aparecer un solo voto por Fico. El candidato presidencial Rodolfo Hernández enfrenta actualmente un proceso judicial por presunta corrupción y varios procesos disciplinarios en la Procuraduría. El próximo 21 de julio se dará inicio al juicio contra el candidato presidencial Rodolfo Hernández por su presunta responsabilidad en la adjudicación ilegal de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario El Carrasco por un valor de 336 millones de pesos cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga. En este proceso, en febrero del 2020, la Fiscalía le imputó a Hernández el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cargo que no aceptó. En mayo del año pasado, Rodolfo Hernández fue acusado formalmente y llamado a juicio. A este proceso también han sido vinculados el exgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera, quien está negociando un preacuerdo con la Fiscalía, otros 3 funcionarios de la entidad y un contratista que tendría relación con la empresa Vitalogic, a la que se le adjudicó dicho contrato, también fueron judicializados. Rodolfo Hernández también tiene en trámite en la Procuraduría General de la Nación 37 actuaciones disciplinarias desde el 2016 hasta el 2019, es decir, desde el momento que inició sus ejercicios como alcalde de Bucaramanga. Las conductas investigadas se relacionan con el caso Vitalogic, pero también con otros presuntos hechos de corrupción, como por ejemplo, solicitar presuntamente dineros a contratistas, la modificación del manual de funciones para los empleados de la alcaldía y nombrar sin el lleno de requisitos a la gerente de Metrolínea. El Consejo Gremial Nacional invitó a votar masivamente este domingo de manera libre, responsable e informada. El llamado de los 30 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional es con el fin de generar un ambiente participativo en las elecciones del próximo domingo. Recomienda examinar los programas de gobierno y evaluar las hojas de vida y las trayectorias públicas de los candidatos. Creemos que hay que comparar las hojas de vida, las propuestas, las trayectorias. Colombia tiene grandes retos. Reiteró la necesidad de evaluar las propuestas que van encaminadas a reducir la pobreza, disminuir la desigualdad, además de garantizar la seguridad jurídica del país. Hay que salvaguardar la democracia, las libertades económicas y estimular el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano generador de empleo. El dirigente invita a participar masivamente en defensa de la democracia. La Corte Constitucional ordenó otorgarle la nacionalidad colombiana a los menores de edad venezolanos que han sido abandonados en Colombia. Según el gobierno, hay al menos 1.200 menores de edad venezolanos abandonados en Colombia y que no han podido ser dados en adopción por la ausencia de canales diplomáticos. Con este fallo de la Corte, que ordena otorgarles la nacionalidad y el registro civil, los menores obtendrán plenos derechos y podrán participar en procesos de adopción. La Corte advierte que la orden surtirá efectos para todos los menores abandonados durante el tiempo en el que no exista una ley o regulación definitiva en la materia o se mantenga el bloqueo institucional y siempre y cuando se compruebe que no han sido separados forzosa o delictivamente de sus padres o familiares. El Tribunal de Bogotá declaró improcedente una tutela con la que el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, víctimas en el proceso judicial contra Álvaro Uribe, exigían que el expresidente fuera llamado a juicio inmediatamente. Aunque el recurso fue negado, el fallo sí exhorta a la Fiscalía y le da un plazo de 90 días para que acuse al expresidente o presente una nueva solicitud de reclusión. Cepeda y Montealegre impugnarán la decisión. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud que elimine toda referencia discriminatoria contra la población LGTBI en los protocolos para la donación de sangre. La Corte cuestionó que hasta hace un año se excluyera a los homosexuales de la donación de sangre y que en algunos protocolos para la donación se haga referencia a la orientación sexual como factor de riesgo. Por eso le ordenó al gobierno que trabaje en un nuevo protocolo.
Según un estudio de la Universidad del Rosario, la política ambiental del gobierno de Iván Duque se rajó en temas como la lucha contra la deforestación y protección a defensores del medio ambiente. El estudio de la Universidad del Rosario, elaborado por 18 científicos y ambientalistas nacionales y extranjeros, es concluyente. El gobierno Duque se rajó en medio ambiente. Dice el documento que en este periodo se entorpeció gran parte del proceso que venía trabajando el gobierno anterior en materia de cambio climático y de medio ambiente. El estudio critica la política ambiental, señalando que este gobierno ha optado por políticas ambientales más represivas como la controvertida Operación Artemisa. Tampoco se garantiza la seguridad de los ambientalistas. Desde el 2019, Colombia es uno de los países más peligrosos para líderes socioambientales. Se estima que la deforestación al terminar este gobierno alcance las 600.000 hectáreas. Nunca en la historia de los parques nacionales había habido una deforestación como la que se dio en este periodo. Pero lo que vemos hoy en día es que es el gobierno que ha tenido la más alta deforestación en los parques nacionales. Se había prometido sembrar 600 millones de árboles y a menos de 3 meses de terminar el gobierno tan solo van 120 millones. El Ministerio de Salud reveló un aumento en los contagios y muertes por COVID en la última semana. En el más reciente informe publicado por el Ministerio de Salud se confirmó que otras 4.344 personas se infectaron de COVID-19. El aumento respecto a la semana anterior es del 12,6% en la transmisión del virus. El total de casos llega a 6.103.455. Las muertes reportadas fueron otras 21 para un total de 139.854. Estas son las cifras de las últimas 4 semanas. Del 1 al 5 de mayo, 978 contagios, 12 fallecidos. Del 6 al 12, 1.671 contagios, 12 fallecidos. Del 13 al 19 de mayo, 3.795 contagios, 12 fallecidos. En la última semana, 4.344 contagios, 21 fallecidos. Fuertes enfrentamientos entre la policía y estudiantes de bachillerato se registraron en el Colegio San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades investigan si hubo abuso policial. La Alcaldía Mayor y la Secretaría de Educación rechazaron cualquier acto de violencia generada en los entornos escolares. Así amaneció esta mañana el Colegio San Francisco en Ciudad Bolívar. Los estudiantes colgaron pancartas contra el abuso policial. Mientras tanto, las autoridades tratan de establecer lo que sucedió anoche a la salida de clases. Según la versión de los estudiantes, todo se inició con la captura de este joven de aproximadamente 14 años y residente del sector. Los estudiantes reaccionaron contra lo que consideraron era una mala práctica policial. Los policías empezaron a tirarnos las motos, empezaron a echar gases, metieron 4 tiros. En esas pues una policía, la cual yo identifico, tenía una amiga en el piso, dándole de pata, puño, y yo lo que hice fue como decirle que ya no más, que parara, y ella me empujó contra la pared y me agredió con una piedra en la cara, lo cual me causó una herida en la parte izquierda de la cabeza y me cogieron 4 puntos. Las motos policiales terminaron en el piso. Los enfrentamientos entre estudiantes y policías se dieron frente al colegio y calles aledañas. La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación manifiestan su rechazo a toda acción violenta y al abuso policial y garantizan que se adelantará el proceso investigativo y sancionatorio. La Personería de Bogotá también se hizo presente. Estamos a la espera del pronunciamiento de las autoridades competentes, especialmente en el tema de los menores lesionados y de aquellos posibles excesos de fuerza de los miembros de la Policía Nacional para iniciar ante las autoridades competentes las acciones correspondientes. Las clases fueron suspendidas hasta el martes. El Canal 1 respondió a un comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que se confirma la apertura de una investigación en contra de Plural Comunicaciones SAS. La directora jurídica del Canal 1, María Fernanda Silva, se pronunció frente al reciente comunicado de prensa emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se informa que se abrió una investigación a la empresa Plural Comunicaciones SAS por presunta violación al régimen de protección de datos personales. Hoy nos enteramos a través de un comunicado de prensa y otros medios de comunicación, antes de ser notificados oficialmente, que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación por una presunta violación al régimen de protección de datos personales. Afirmó que Canal 1 sí ha aplicado la ley de protección de datos personales, así como cumple todas las leyes constitucionales al 100%.
Nosotros hemos implementado las políticas de habeas data y responderemos dentro de los términos legales. En la solicitud también se menciona el portal de Noticias 1, que no es de propiedad ni administrado por Plural Comunicaciones SAS, concesionario de Canal 1. Desde que Canal 1 presentó su primer informe empresarial hace 2 semanas, ha recibido 3 solicitudes y requerimientos de diferentes índole que involucran a la Superintendencia de Industria y Comercio, ninguno relacionado con la solicitud de conocer luego de 3 años si las prácticas restrictivas de la libre competencia son o no legales en Colombia. El canal sigue atento a una respuesta. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, prevé más incrementos en las tasas de interés para frenar la alta inflación. De acuerdo con el gerente del banco emisor, la inflación disminuirá a un paso más lento de lo esperado debido al contexto internacional. El conflicto de Rusia y Ucrania sigue presionando al alza fertilizantes e insumos, generando carestía en los alimentos a nivel mundial. La tendencia es hacia unas tasas de interés más altas a nivel mundial, a requerir para Colombia unas tasas de interés más altas, que nos venimos ajustando a eso de manera gradual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar y que no quede ningún lugar a dudas que la inflación volverá hacia la meta que tiene planteado el banco. La inflación estaría cerrando este año en 8%, bajando al 5,1% en abril de 2023 y para finales de ese año se ubicaría en 4,6%. Solo hasta 2024 con 3,7%, el índice de precios estaría en el rango meta del Banco de la República. Esa convergencia va a tomar un tiempo considerable. Durante bastante tiempo vamos a estar con inflación por encima de la meta y eso pone en mayor riesgo la credibilidad. El gerente del Banco de la República sostiene que el alza en las tasas ha sido gradual para no afectar el crecimiento de la economía. El DANE reveló hoy que la cartera hipotecaria de vivienda en el país superó los 100 billones de pesos en el primer trimestre del año. Según el DANE, mientras entre julio y septiembre de 2021 el saldo de cuotas vencidas de créditos hipotecarios era de 1.336.000 millones de pesos, entre octubre y diciembre de 2021 subió a 1.354.000 millones y en el primer trimestre de este año a 1.381.000 millones de pesos. La cartera hipotecaria en total, que en el primer trimestre del 2021 ascendía a 95 billones, en 2022 ya supera los 102 billones de pesos. Tan solo el 2,9% del total de créditos está en mora, lo que facilita seguir irrigando recursos a las familias colombianas. El mayor porcentaje de las deudas hipotecarias es con entidades financieras, seguido por establecimientos de crédito, por el Fondo Nacional del Ahorro, por las cooperativas y cajas de compensación. Las acciones de Nubank estarán disponibles a través del mercado global colombiano de la Bolsa de Valores. Desde el 31 de mayo queda a disposición de los inversionistas la oportunidad de adquirir acciones de la entidad financiera a través del mercado global colombiano de la Bolsa de Valores. Los títulos se podrán comprar en pesos desde cualquier comisionista de bolsa. Los colombianos podrán invertir en este activo a partir del 31 de mayo. Es el mismo activo que se listó en la Bolsa de Nueva York el año pasado y que está marcando un hito en las inversiones, dado que es uno de los principales bancos digitales a nivel mundial. Se espera la participación de 50.000 inversionistas. El gerente del Metro, Leonidas Narváez, anunció inversiones por 34 billones de pesos para la segunda línea del Metro de Bogotá. La segunda línea del Metro de Bogotá necesitará inversiones de 34 billones de pesos, de los cuales 11 billones serán aportes del Distrito Capital. Con la valoración se pondrá en marcha el proceso contractual para las vigencias futuras y será en enero de 2023 el inicio de la licitación para ser adjudicado el proyecto al cierre de ese año. Nosotros debemos terminar todo el proceso y llegar al convenio de cofinanciación este año. En el segundo semestre estaremos elaborando documentos precontractuales, realizando trámites de financiación, seguramente con la banca multilateral. De los aportes del distrito se busca un cupo de endeudamiento de 2.8 billones de pesos a consideración del Consejo. La Corte Suprema de Justicia advirtió que es posible despedir a un empleado luego de que se le haya reconocido la llamada pensión convencional. Esto lo hizo al analizar una demanda de una trabajadora del antiguo Seguro Social,
quien fue despedida luego de recibir su jubilación convencional. La Sala Laboral de la Corte determinó que las empresas sí pueden hacer esto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,15% a 1.508 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 6,67% a 8 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 5,33% a 37.660 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 27.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,03% a 38.340 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.930 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.850 pesos y la venden en 3.900 pesos. Un euro cuesta 4.208 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 26 centavos. El azúcar se transó en 19,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $114 con 16 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $114 con 32 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.950 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Tanto el gobierno nacional, los gobiernos locales y el sector privado adelantan campañas y actividades de educación financiera que benefician a los colombianos. Gracias a la guía de la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera, compañías como el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir alineó su programa Sombrilla de Educación Financiera, conocida como la Academia del Ahorro. Uno de los pilares fundamentales en Porvenir es la educación financiera, donde buscamos entregar herramientas a los colombianos para la mejor toma de decisiones. Por eso contamos con la Academia del Ahorro, un espacio de aprendizaje en donde desde los niños hasta los pensionados aprenden temas de cesantías, de pensiones, de ahorro y de finanzas. La Academia del Ahorro, que cumple 4 años, se ha convertido en uno de los programas más consolidados en el sector financiero, al llegar a más de 4 millones de colombianos que han accedido a contenidos de finanzas y el sistema pensional a través de las diferentes herramientas. Contar con una robusta estrategia le permitió recibir el sello de educación financiera. Un programa incluyente en donde hemos llegado a más de 5 departamentos de Colombia con clases radiales en zonas rurales. Gracias a esto, hoy somos pioneros y la primera AFP en recibir el sello de calidad a nuestro programa de educación financiera otorgado por la Superfinanciera, que ratifica nuestras buenas prácticas. Este reconocimiento nos llena de orgullo y ratifica el compromiso de Porvenir de acompañar a los colombianos en el cumplimiento de sus metas de ahorro.